Vamos con Jorge Aleman, que es un gusto escuchar siempre las reflexiones. Ahora, sin lugar a dudas, a nivel mundial, porque esta es la contradicción, Jorge, ¿no? Las derechas parece que no cambian de pensamiento, siguen montados en lo que fueron sus fracasos económicos, pero el mundo está, recién escuchábamos a la titular del fondo, que hoy dijo hay que gastar en salud y en salir del coronavirus. Boris Johnson, el Financial Times. El Fondo, el Financial Times, el Papa, toda la serie, la secuencia que usted ha recordado. Ahora, habrá que ver después cuál es el relato que finalmente es operativo y finalmente se adueña del sentido común. Cuál es el relato que va a ser respetado y cuál es el que va a ser considerado. Eso es algo que no podemos establecer por ahora, porque van a seguir distintos antagonismos en juego, van a seguir distintos procesos abiertos. El mismo gobernador antes hablaba de la coherencia impecable que tuvo la Argentina en el ofrecimiento con respecto a la reestructuración de la deuda, pero dejó abierto un interrogante acerca de cómo se van a comportar los acreedores y los bonistas. En el mismo sentido, muchos también abren distintos interrogantes sobre, por ejemplo, la Unión Europea no está logrando unificarse, hay grandes diferencias entre la Europa del Norte protestante y capitalista y la Europa latina, también la Europa del Este. No hay ningún organismo internacional que sea operativo, ni el Mercosur, ni el UNASUR. No hay una colaboración entre los estados, ni siquiera en el orden de la Organización Mundial de la Salud. Como usted sabe muy bien, Trump le acaba de sacar los 400 millones de dólares. En fin, están las dos vertientes. Una en donde parecería imponerse una racionalidad y un sentido, vamos a decir, ético de conjugar Estado, sociedad y comunidad, que en ese sentido Argentina está constituyendo un ejemplo impecable, pero no es suficiente con eso. Hay que ver las veces en la historia de la humanidad en donde finalmente todo convergió para que sucediera lo peor. Y como realmente uno es un escéptico, porque estamos en el siglo XXI, y ha visto ya transcurrir distintas escenas de horror histórico, es decir, en el siglo III hubo una pandemia general y, bueno, recién en el siglo V Roma se hizo cristiana. En fin, hay muchas cosas que la Segunda Guerra Mundial daba que pensar de que nunca más iba a volverse a producirse el horror que se produjo en el Holocausto, y hubo, como dice el Papa, hay una tercera guerra mundial por partes distribuida a lo largo del planeta. Con lo cual, yo siempre trato de separar el análisis de la situación de lo que a la vez yo querría. Yo querría efectivamente que hubiera un acuerdo entre gobiernos, comunidad y sociedad de orientación, en donde progresista y en donde se ponga a salvo la vida. Total. Pero habrá que ver, el capitalismo no va a rendir sus armas diciendo la verdad que ustedes tienen razón. La verdad que ustedes son los que defienden la vida. La verdad es que lo que dicen ustedes es éticamente mejor que lo que sostenemos nosotros. No van a hacer eso. Entonces, como no lo van a hacer, habrá que ver en qué términos se va a dar la disputa y quiénes van a querer ellos que paguen los platos rotos del desastre que se está provocando. Porque se está provocando un desastre desconocido. Ya todo el mundo, todos los especialistas dicen que ni siquiera se puede comparar con la crisis del 29. En España ya se dice que ni siquiera la crisis posterior a la guerra civil. Y mire que he escuchado grandes relatos terribles de la guerra civil aquí. Y dicen que esto va a ser peor. Con lo cual, ¿cuál es el espíritu que va a regir sobre lo que nos va a suceder? ¿Cuál es el tipo de razón que va a triunfar? ¿Cuál es el modo en que vamos a conducirnos con lo que va a ocurrir? Esto es algo que para mí queda abierto y por eso cada día me alegro cuando los veo a ustedes, me alegro cuando escucho al presidente, cuando veo a la militancia incluso aquí en España, ¿no? De ver que hay muchos sectores que se han tomado muy en serio que está en juego la condición humana. Totalmente, totalmente. Jorge, un gusto siempre escuchar sus reflexiones, muy interesante, un gustazo. El gusto es para mí poder hablar con ustedes, gracias. Abrazo enorme.
Un Bien, abrazo. Jorge Alemann, vale la pena cerrar nuestra semana con un análisis así, ¿eh? Y este programa que hoy ha estado realmente desde que comenzó hasta este momento informando de cara a ustedes, como lo hacemos siempre. Así que un gusto compartir otra semana con